Muy buenas noches para todos, es un gran gusto de nuevo estar con ustedes para hablar sobre el tema del Paraguay visto desde afuera, o qué es lo que somos cuando proyectamos valores que son tomados en cuenta por una comunidad internacional que vivió fundamentalmente en los últimos años bajo la figura de la globalización y en donde un país como el nuestro, que construyó su identidad nacional sobre la base del aislamiento de varios años de encerrados bajo el gobierno de Francia, que se perdió incluso la fiesta de compartir el conocimiento de uno de los grandes genios científicos de su época, Aimé Bonpland, que fue enviado desterrado a Santa María Misiones. Bonpland era, juntamente con Humboldt y con Darwin, tres de las personas más relevantes a nivel mundial. Pero Francia temía de que Bonpland fuera un espía internacional y que afectara el derrotero del Paraguay. Era tan profundo el aislamiento nacional que Francia creó la Iglesia Católica, Apostólica y Paraguaya y estableció un régimen en donde realmente estar encerrados era una forma de identificarnos como país. Cuando nos abrimos al mundo con Carlos Antonio López, tuvimos el primer ferrocarril de Río de la Plata, el primer telégrafo, la primera fundición de hierro, astilleros, pero después nos vino la gran tragedia de 1870. Nuestra percepción es que nuestra apertura hacia el mundo y especialmente el ser percibidos como una nación emergente en un subcontinente fragmentado hizo de que Brasil, Argentina y Uruguay hicieran la guerra contra el Paraguay. Una guerra que un 16 de agosto de 1869, como hoy, significó la muerte de 3.500 niños que enfrentaron las tropas del Conde Deu, que 20.000 de ellos no solo acabaron con nuestros niños, sino también con las madres que fueron a recoger los cuerpos de sus hijos en medio de los pastizales de Acostañú. La historia del Paraguay es una historia de aislamiento y una historia de aperturas. Una historia de vivir para adentro lo que somos y al mismo tiempo proyectarnos y abrirnos hacia un mundo que todavía lo percibimos como hostil en muchas de las oportunidades y que no tenemos la capacidad de poder entender ese mundo como una fuerza que emerge a partir de los valores nuestros. Hemos intentado de todo a lo largo de este tiempo y nos gustaría esta noche ver y percibirnos en la mirada de tres especialistas sobre el tema. Un ex canciller nacional, un profesor de la Universidad de Lisboa que acaba de llegar de Portugal y quien fuera embajador de Paraguay en esa nación, y Peter Hansen, norteamericano, ex representante del Banco Mundial que terminó aquerenciado en estas tierras. El Paraguay, un país insular, esa tierra rodeada por este espacio de frustraciones, de ambiciones y de conquistas. De eso hablaremos esta noche, aquí en Contexto. La corrupción es uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en Paraguay. Tenemos con nosotros en la primera parte a Rubén Ramírez Lezcano, ex canciller nacional del año 2006 al 2008. Estuvo a punto de ser presidente de la Corporación Andina de Fomento con varios años en Panamá, en Ginebra, en Buenos Aires. ¿Cómo es el Paraguay percibido desde afuera? ¿Qué es lo que más nos cuesta vender de lo que realmente somos y qué es lo más injusto que se dice de nosotros? Paraguay es un país poco conocido y esa es una realidad que debemos proyectarla de una manera positiva, porque ser poco conocido implica la oportunidad de demostrar los valores que tenemos. O sea, no es que tengamos ni buena ni mala imagen, no tenemos imagen. Así es. ¿Cómo construimos una buena imagen en el mundo? Hay 6 factores fundamentales. En primer lugar, la posibilidad de demostrar nuestro patrimonio cultural, nuestros principios y valores que forman parte contundente de la proyección del ser paraguayo. El segundo elemento, la calidad del ser paraguayo, la calidad de servicio, la formación, la hospitalidad, la jerarquía del paraguayo. El tercer lugar, la calidad de la política externa e interna, que tiene que ser consistente y coherente de manera que haya una confianza y seriedad en el país. ¿Qué es lo que los extranjeros, aquellos que manejan decisiones en términos de finanzas, les importa mucho de un país como el nuestro? ¿Qué es lo que debemos cuidarnos para proyectar esa buena imagen que queremos construir?
En primer lugar, creo que estamos haciendo muy bien a lo largo de los últimos al menos 10 años la consistencia macroeconómica. Hemos preservado los fundamentos macroeconómicos que nos permiten estar y haber abordado crisis financieras que nuestros grandes vecinos no pudieron sortearla. El segundo elemento, y en el que tenemos que trabajar con mucho más empeño, es la calidad de la capacitación y de la educación para tener capital humano y talento disponible para transformar y generar riqueza. Hay una cuestión muy difícil que es cómo vendemos un país asociado a la corrupción. Nos percibimos corruptos. ¿Somos tan corruptos como dice Transparencia Internacional anualmente? La corrupción es como el embarazo. No podés estar medio embarazado o medio corrupto. Sos corrupto. Lo que existe es la necesidad de trabajar sobre ese elemento en materia de justicia por sobre todas las cosas. Tenemos una mala justicia. Tenemos una pésima justicia. ¿Y eso qué hace? Genera impunidad y la impunidad genera desvergüenza. ¿El Estado que tenemos está adecuado a los tiempos que vivimos? El Estado necesita ser ajustado a una realidad que demanda mucho más empeño en materia de políticas públicas, sociales, educación, infraestructura social, me refiero a educación, me refiero a agua, saneamiento, me refiero a los valores fundamentales en el que tiene que concentrarse el bienestar del paraguayo. Uno es lo que proyecta hacia afuera, pero fundamentalmente es lo que vive cotidianamente. En ese sentido, ¿qué es aquello que debemos mejorar para proyectar algo diferente? ¿Cómo tenemos que ser distintos? Tenemos que ser distintos generando mayor capacidad y mayor conocimiento en nuestro capital humano. El bono demográfico es un gran desafío, es una enorme oportunidad, pero que si no la administramos de manera consistente, coherente y aplicada, vamos a tener un fallo muy importante para nuestro futuro y nuestras futuras generaciones. Usted fue canciller de Nicanor Duarte Frutos, o sea, al mismo tiempo que usted vendía la modernidad de Paraguay, él internamente afirmaba que habría que apatucar a su secretaria nacional de cuestiones de emergencias. ¿Cómo se vive ese mundo de la persona que trata de vender algo bueno cuando adentro alguien se empeña en destruirlo todo? Lo más importante es que nosotros hemos establecido una política exterior muy consistente y sólida sobre fundamentos vinculados a principios, una política exterior donde hemos puesto la defensa de los valores y principios que el interés nacional imponía. Hemos administrado con mucha dignidad y obtenido resultados concretos. A veces se piensa que la diplomacia es algo superficial. Potenquín decía el cookie pusher, el que empujaba las galletitas. Pero nosotros conseguimos cosas importantes, Benjamín. En primer lugar, y al hablar de dignidad, el trato igualitario entre los estados, pero reconociendo la necesidad de asimetrías. Se concibieron los fondos estructurales, el FOSEN en el Mercosur, que nos permitió construir concretamente el mejoramiento de la Ruta 2 y 7, de la Ruta 6, de la Bahía de Asunción. Hemos podido concretar obras en alrededor de 14 proyectos durante nuestra gestión. El segundo elemento, la eliminación del factor de ajuste de Itaipú. 10.000 millones de dólares a partir del 1 de enero del 2008 hasta el 2023 que gana Paraguay. Otro tercer elemento que podemos mencionar es que Paraguay logra una victoria muy importante en el foro de la Organización Mundial del Comercio cuando se enfrenta en la mesa de negociaciones y ante un jurado, un tribunal arbitral contra la Unión Europea por el trato discriminatorio en materia de comercio exterior y nos ha permitido acceder a la cuota Hilton, que hoy nuestra producción de carne es reconocida internacional y globalmente en esa calidad y en ese marco. Y otros logros que son muy importantes y concretos. Usted vivió en la Argentina mucho tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto negociar proyectos justos con la Argentina? El desafío más importante sobre una mesa de negociaciones es poner y proponer objetivos que sean compartidos, desafíos que sean inherentes y los problemas que tenemos que resolverlos.
hemos puesto una y otra vez en la mesa con Argentina la necesidad de la libre navegación y sigue siendo un desafío importante desde el punto de vista de los obstáculos que hay, inclusive en servicios portuarios, por lo cual Paraguay ha desviado todo su comercio hacia ¿No parece Uruguay? un anacronismo seguir hablando de esto, de la libre navegación y todo este tipo de cuestiones en pleno siglo XXI? ¿No demuestra que no avanzamos demasiado o lo suficiente? Nadie discute estos temas en Europa, hablando sobre la navegación del Danubio, de ríos interiores compartidos. ¿Por qué todavía nosotros sí lo hacemos? En Europa las discusiones son muy interesantes y son muy similares a las nuestras, Benjamín. Por ejemplo, el tema del tomate entre España y Francia, que condujo a los productores a vaciarlo en plena aduana. Es decir, los problemas de relaciones entre los países siguen siendo muy similares. Las tensiones que se produjeron y que hoy generan el Brexit, hasta un hartazgo de la sociedad hacia la globalización, que conduce a una actitud de defensa comercial, de proteccionismo nuevamente. Si nos fijamos cómo se están actuando, los países más importantes en materia de desarrollo económico y humano, Estados Unidos, que empieza a revisar todos los acuerdos comerciales, inclusive empieza esta semana la negociación o renegociación del acuerdo del TLC con México y con Canadá. El Brexit en la Unión Europea, que tambalea esa unión tan importante y con cuyo reflejo se construye el Mercosur. Los países del ASEAN con un nivel de tensión enorme con Corea del Norte y con una situación delicada desde el punto de vista de los factores climáticos que afectan a esos países. ¿El Mercosur es todavía un proyecto trabajable o está en proceso de defunción? El Mercosur es una marca. Lo más importante para un país con las características de Paraguay, sin litoral marítimo, con necesidades de insertarse globalmente, con una visión mundial, necesita la integración regional, pero no cualquier integración regional. Necesita algo digno, maduro, sólido, que le permita poner en pie de igualdades las condiciones y sus objetivos para alcanzar un nivel de proyección global. Rubén Ramírez Lescano, usted insiste mucho, como varios diplomáticos paraguayos, el tema de la mediterraneidad, de la falta de contacto con el mar para todo lo que significa la comercialización y para el desarrollo del propio carácter nacional. Usted vivió en Suiza. Yo nunca escuché que los suizos se quejaran porque no tuvieran puertos marinos. Nunca se quejaron porque no fueran parte de los organismos internacionales que ellos por la neutralidad han desarrollado. ¿Por qué ellos nunca se quejan de que no tienen mar y por qué nosotros siempre nos quejamos de eso? Porque ellos pudieron instalar algo que yo promuevo muchísimo en nuestro país, que es la educación. El conocimiento es el valor más importante que una sociedad debe desarrollar para proyectarla. El conocimiento no necesita de un puerto, no necesita ser embarcado, embalado, necesita desarrollar nuestro país el conocimiento. El componente, por ejemplo, del principal producto de exportación de nuestro país, que es la soja, tiene un 40% de conocimiento externo, por el que se paga la semilla, los fertilizantes, la tecnología para la cosecha, para la plantación, el transporte. De manera que si nosotros logramos formar una sociedad cada vez con más conocimiento, vamos a tener la oportunidad de poder no necesitar significativamente de esa infraestructura y logística. Si este país tuviera educación, ¿qué sería? ¿O cómo sería el Paraguay? ¿Cómo vería el mundo el Paraguay? El Paraguay vería el mundo vería al Paraguay como un país que tiene todas las condiciones de proyectarse nuevamente como alguna vez lo hizo. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos paraguayos. Sí, pero ¿qué somos en términos de definición? Económicamente, ¿qué somos? ¿Pobres? Paraguay es un país con un potencial gigantesco. No, eso es lo que usted vende, pero cuénteme qué es lo que somos. Somos un país no en lo que desarrollo. podemos ser. No, somos un país en desarrollo, somos un país que tiene diversas identidades económicas, que hoy nos expone a una situación. Feliz Día del Niño, Benjamín. Y estamos celebrando, pero estamos también lamentando las cifras de los niños. Si hay 7 millones de personas en Paraguay y 2 millones de estos, la gran mayoría niños, van a dormir sin haber comido, ¿qué somos? Somos un país que necesita mucho más solidaridad y mucho más responsabilidad social. ¿Qué solidaridad de quién? La solidaridad entre los paraguayos. ¿Y eso cómo se manifiesta? Eso se manifiesta a través de una serie de políticas públicas que haga el enforcement.
Por ejemplo, una política fiscal que no sea regresiva, que sea progresiva. ¿Qué significa eso? Eso ¿Que los ojeros significa paguen más? que la gente que tiene más pague más. ¿Acá no ocurre eso? No, no ocurre. O sea, es un país injusto. Es un país injusto y hablamos de la justicia también. Y esos son temas que la sociedad tiene que Injusto incorporar dentro de la agenda de desarrollo. Hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a pagar más impuestos con este Estado que es cada vez más corrupto, cada vez que le doy más dinero? Eso es relativamente, si nosotros logramos a la vez un desarrollo de una profundidad, densidad institucional, vamos a tener la capacidad de control de los destinos de ese recurso, de la calidad del gasto, de la medición de los propósitos que se designan. Y al mismo tiempo necesitamos saber priorizar en qué vamos a gastar esos recursos. ¿Vamos a subsidiar al campesino o vamos a educarlo para que él conozca cómo rentabilizar su trabajo y su producción con dignidad? Usted vivió en el corazón del monstruo, el Estado paraguayo, el ogro filantrópico, como diría Octavio Paz. ¿Qué característica tiene este Estado? El Estado tiene la característica que hace, y quiero definir, como decía Henry Kissinger en su libro La diplomacia. Él decía que la diferencia entre el analista y el líder está en que el analista tiene tiempo para elegir sus temas de debate y de discusión, de análisis. El estadista le imponen el tema que tiene que discutir. El analista tiene tiempo y si yerra en su evaluación, no tiene un impacto significativo. El estadista no tiene tiempo y tiene que tomar decisiones y la historia solamente va a juzgar si su decisión fue correcta o incorrecta. ¿Cuál es la decisión histórica del momento? La decisión histórica del momento es cambiar un modelo que implique mucho más razonablemente abordar los temas vinculados al desarrollo, a la lucha contra la pobreza, a las políticas públicas que hagan generar empleo digno y que produzca una sociedad mucho más incluyente y equitativa. Si el gobierno fuera un enfermo y se sacara un análisis clínico, encontraría que dijo que lucharía para no tener tantos pobres y la pobreza creció en el país bajo el gobierno de Cartes. En materia educativa, según el World Economic Forum, estamos últimos en materia educativa, nos hemos aplazado. O sea, este enfermo, ¿en qué estado está? Siendo que la pobreza aumentó y la educación regresó a lugares realmente lamentables. Es por eso que insisto en que el desarrollo de buenas políticas públicas vinculadas con la mejora de la educación, pero también tenemos que pensar en capacitación. Nosotros tenemos una pobreza estructural que tiene que ser abordada con herramientas innovadoras. Necesitamos ¿Cómo formar. qué, por ejemplo? Por ejemplo, el oficio es una cuestión muy devaluada, muy depreciada en nuestra sociedad. Todos quieren ser médicos, abogados, economistas, pero tenemos una superpoblación. Cuando yo me fui hace 10 años del país, había en matrícula 20.000 abogados. Al regresar son más de 40.000 y vos sos abogado, Benjamín. ¿Y sabés lo que representa esto? Es decir, pero cuando me visita un técnico que arregla un electrodoméstico me cobra más caro que la visita a un médico. Entonces, o de un abogado. O de un abogado. Entonces, tenemos que empezar a ver de que existen profesiones intermedias que son muy importantes y que son necesarias para que este país pueda dar oportunidad a la gente que no tuvo condiciones de una educación básica para transformar y darle oportunidades. Ese es un ejemplo. La cantidad de abogados en Paraguay es proporcional a la falta de justicia. Y la cantidad de médicos metidos en la política es proporcional a la enfermedad que tiene el cuerpo social paraguayo en su conjunto. Rubén Ramírez Lescano, usted fue canciller hasta el 2008. Generalmente una de las cosas menos favorables en la inversión de carácter personal es ser ministro CUE. ¿Cómo se reinventó usted? Yo no conozco un solo ministro que goce de prestigio social en este país. No conozco un solo presidente que pueda caminar sin ningún tipo de problemas por las calles de este país. Ser presidente de la República en Paraguay y ser ministro es el peor karma que uno puede tener. ¿Por qué usted se fue de acá y por qué le fue bien? En primer lugar, fue una opción que me permitió concursar y lograr una posición internacional de mucho prestigio como director para Centroamérica, el Caribe y México del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, inicialmente Corporación Andina de Fomento desde su fundación en el año 71. Y otra de las virtudes sobre la que se construyó esa proyección es que he trabajado con mucha integridad, con mucha honra, y eso me ha permitido disfrutar
junto con mi familia, en cualquier momento, en cualquier lugar público, sin ser reclamado por la sociedad en ninguna condición. Y en el exterior, toda la capacidad, todo el bagaje de conocimiento que me ha permitido seguir creciendo y seguir conociendo y aprendiendo. Estuvo a punto de ser presidente de la CAF. ¿Por qué no lo fue? Porque las circunstancias vinculadas a una coyuntura regional no lo han permitido. ¿Cuál de ellas? La primera es que después de 25 años CAF elegía un presidente ejecutivo. Se había internacionalizado el banco, que nace como un nicho andino, y creo que uno de los elementos era que la comunidad andina quería preservar el destino de la administración de ese banco. El segundo elemento es que nosotros teníamos una posición que fue debatida en varios escenarios respecto de cuál debería ser el futuro de esta institución, de esta organización. Y creo que... ¿Y qué le jugó en contra? La necesidad de haber trabajado más, una campaña que permita exponer cuáles eran nuestros propósitos dentro de la administración. ¿Ser paraguayo era un hándicap? Era una debilidad que teníamos que trabajarla mucho más. Era una debilidad. Sí. ¿Por qué? Porque es un país que tiene muy poco protagonismo desde el punto de vista del conocimiento, de la capacidad de gerenciar. Era un país que participaba poco en los escenarios internacionales y definitivamente la decisión que toma el gobierno de Paraguay ha sido muy valiente desde el punto de vista de ofrecerme, de promoverme para ser candidato de esa organización. El ministro de Hacienda en ese entonces y el presidente de la República han hecho un esfuerzo muy importante para promover esa candidatura y hemos trabajado al punto de estar muy cerca de haber conquistado la presidencia, que por primera vez un paraguayo iba a estar dirigiendo un organismo de esta naturaleza. ¿Siente pena no haber ganado? No, yo siento la satisfacción de haber participado, de haber hecho una propuesta que arrastró una serie de consensos. Siento la satisfacción de que las decisiones que fueron adoptadas para poner al doctor Luis Carranza como presidente ejecutivo hoy día ha sido una decisión balanceada por parte de los países y analizada. ¿Era un cargo bien retribuido? Era un cargo retribuido bien en el sentido de la oportunidad de conocer, de mejorar y la posibilidad de ejercer políticas en favor del desarrollo de América Latina. ¿Mejor salario que haber sido canciller? El salario no es tan importante en esos niveles, Benjamín Fernández. ¿Por qué? Porque es una cuestión que está vinculada con la posibilidad cierta de realizarte como profesional, de realizarte como paraguayo y de realizar la oportunidad de que paraguayos puedan también entrar a esa organización. Fui el último paraguayo que trabajó en CAF, excepto el personal de apoyo que está localmente empleado. Si eso era una cuestión de realización, el haber perdido significa que usted no se realizó. El haber perdido no significa que no me realicé, el haber perdido significa de que tengo que tener más esfuerzo, mejorar mis capacidades y trabajar más. ¿Se queda en Paraguay? Me quedo en Paraguay. ¿Por qué? Por opción. ¿Qué tiene este país que darle a usted y usted al país? Yo busco retribuir al país lo que me dio a lo largo de mis casi 30 años de carrera diplomática y en la gestión financiera internacional. Suena como muy histórico eso. No, no es histórico. Eso es la oportunidad de generar, por ejemplo, a través de una fundación que hemos creado, que se llama Fundación República en Desarrollo, trabajando en 3 ejes. ¿Sí? Es una fundación que ya está constituida de hecho de derecho, registrada, desde el punto de vista también fiscal, tenemos RUC, estamos trabajando en las bases fundacionales y el propósito es seguir sobre 3 ejes y eso me brinda la oportunidad de que pueda compartir lo que he conocido, que pueda compartir con mis amigos del exterior una plataforma de aterrizaje de su conocimiento y una plataforma de despegue del conocimiento de los paraguayos en estos 3 ejes que mencionaba: desarrollo humano, logística, infraestructura social y desarrollo institucional, los marcos regulatorios que nos permitan marcar la cancha donde jugar. Rubén Ramírez Lescano con nosotros en esta primera parte. Se quedará en la parte final, estaremos haciendo una evaluación completa de estos temas. Nos estuvo hablando de cómo nos ven en el Paraguay, lo que cuesta negociar siendo paraguayo y especialmente las claves para apuntalar una mejor imagen que nos proyecte de cara al menos a ganar una posición internacional en alguna institución alguna vez. Después de la pausa, Peter Hansen con nosotros aquí en los estudios de Paraguay Noticias.
Paraguay es el socio del Mercosur con el entorno macroeconómico más estable. Un ex representante del Banco Mundial como Peter Hansen, que ya lleva viviendo en este país una buena cantidad de tiempo y que ha representado al Banco Mundial en nuestra nación, que nació en Manhattan como Donald Trump, aunque no estoy muy seguro si Trump es de Queens o de Brooklyn, pero que nos permite conocer la percepción que tenemos. ¿Somos un país percibido en el exterior como qué? ¿Un país subdesarrollado, underdeveloped, poor? ¿Qué somos, Peter? Bueno, oficialmente sería un país de ingreso mediano bajo, pero emergente, con una muy buena desempeño en los últimos 10, 15 años. Realmente es casi una estrella de América Latina, del continente del sur, por su crecimiento económico. Y bueno, sabemos todas las buenas características de ese crecimiento económico, la soja, la ganadería, la exportación de carne de muy alto nivel, genética muy buena. Hay que decir, hay, de mi punto de vista, una clase empresarial muy activo, muy emprendedor, que tiene ganas de lograr estándares internacionales. Y para la gente, la poca gente que conoce Paraguay desde afuera, se ve ese aspecto con muy buenos ojos. Pero es un país también desconocido, como comentaste al comienzo. Y eso puede ser una ventaja también, porque permite pasar varios temas de la política criolla desapercibido. Por ejemplo, todo lo que pasó o que está pasando en Guayará. Eso realmente no creo tiene mucha importancia en Nueva York a los analistas que van a evaluar la próxima emisión de bonos, por ejemplo. Pero es importante de punto de vista nacional, por supuesto. ¿Qué nos falta? Bueno, falta aplicación y para los inversionistas yo creo falta celeridad en los procesos, los tratamientos, mucho menos burocracia, mucho menos reglamentación. Yo te doy un pequeño ejemplo personal. Estaba intentando, bueno, logré después de un año agregar 3 metros lineales a un lote donde voy a construir una casa. Y costó más de un año para pasar todo eso por la municipalidad, el Servicio Nacional de Catastro. Hasta el intendente de Asunción tiene que firmar una serie de papeles para agregar mi lote por 3 metros. No tiene sentido eso. Y me imagino un inversionista que quiere construir una fábrica y emplear 2,000 personas, toda la burocracia, los líos que tendría. Peter, hablando de catastro, Paraguay tiene 406.752 kilómetros cuadrados, pero tiene más de 510.000 kilómetros cuadrados en títulos. O sea, hay más de 100.000 kilómetros cuadrados en títulos que se sobreponen. ¿Puede llamarse país un país que no resolvió con toda la tecnología disponible la cuestión del catastro? Bueno, es un país con una economía e instituciones emergentes. Yo creo que el catastro sí está haciendo bastante progreso a lo largo de los 20 años que estoy acá. Actualmente con la tecnología disponible debe ser mucho menor las diferencias entre lo que está registrado y lo que los propietarios pretenden tener títulos. Pero es una obra en progreso, yo diría. Yo creo para mí, y escribí un libro sobre el tema, el punto más contundente es la cuestión del impuesto inmobiliario, porque uno de los desafíos o deficiencias de Paraguay es grande desequilibrio en la distribución de ingresos y la tierra. Una persona que tiene una hectárea en el Alto Paraná, cuyo valor comercial es de $20.000, paga 1.738 guaraníes de impuesto inmobiliario, algo así como 30 centavos de dólar. Bueno, yo creo hoy en día es más bien como 10,000 guaraníes, pero es precio de una ida y vuelta en colectivo. $2. $2.
¿Eso es justo? No, absolutamente no es justo y es muy ineficiente desde el punto de vista económico, porque con muy poco impuesto sobre las tierras rurales se da un incentivo para especular. Mucho de eso, si vale $20,000, mucho de ese valor es atribuido a la especulación, porque esa hectárea no puede producir en grano ni en carne. Sería $2,000 de renta neta para el propietario. Si tú vas a pagar $20,000 y tenés la opción de colocar fondos en un CDA, en uno de los bancos, a 10 años te paga 10%, ¿por qué vas a pagar $20,000 si no hay un elemento fuerte de especulación en ese precio? Y el poco nivel de impuesto inmobiliario fomenta esa especulación. ¿Qué cantidad de impuestos debería pagar alguien por ese valor de tierra? Bueno, la ley 125/91 es la ley básica de tributación en Paraguay y de mi punto de vista es una muy buena base. Especifica 1% sobre el valor de mercado. Nunca llegamos, después de 25 años, nunca llegamos a cobrar ese 1% sobre el valor de mercado, que en el caso citado sería $200 por año. No se pagó jamás. No se pagó jamás y se cobra sobre el valor fiscal, que es quizás en muchos casos 1% del valor de mercado. Peter, usted que es nacido en Manhattan, en Nueva York, y que vino a vivir en un país folclórico como esto, ¿por qué los intendentes municipales que pueden sacar de ese tributo una cantidad enorme de dinero no lo hacen? Y bueno, en muchos países los parlamentos son controlados por los, digamos, terratenientes o los dueños de la propiedad. Y así ha sido la historia de América Latina en general y de Paraguay en particular. O sea, los del Congreso pocas veces van a aumentar el impuesto sobre sus propiedades o las propiedades de sus amigos. Entonces hay mucha reticencia política sobre eso. O sea que podríamos tener un país mucho más justo si aplicáramos impuestos inmobiliarios justos, que no existen. De mi punto de vista, que sí. No aplicamos ni lo que manda la ley, el 1% del valor de la propiedad. Así es. Y eso nos retrasa. No, se retrasa, fomenta la especulación y resulta en con el dinero que se pudiera levantar sobre ese impuesto, se podría financiar muchos de los servicios a nivel local, porque el impuesto inmobiliario es un impuesto municipal y por la Constitución tiene que quedar en el municipio, que para mí es muy bueno, fomenta la descentralización y fomentaría más responsabilidad ciudadana en el manejo de las finanzas públicas. Cuando todo el dinero se va a Asunción, está centralizado, nadie está responsable ni en una posición de influenciar. En cambio, el intendente, si tiene un ingreso seguro año tras año, puede planificar, bueno, vamos a hacer caminos rurales o vamos a rehabilitar la escuela o hacer un puesto de salud y pagar los gastos recurrentes de esos gastos. En Estados Unidos, toda la educación de las municipalidades y la policía es financiado a través del impuesto inmobiliario. Nadie quiere pagar impuestos en ninguna parte, incluso en su país, en Estados Unidos. Claro. Aquí, ¿cuál es el elemento que disuade a la gente para no pagar impuestos? ¿Es la corrupción, la ineficacia, la incompetencia del Estado? Bueno, yo quisiera felicitar a Paraguay por la reforma tributaria que se hizo en 2003. Es por esfuerzos del exministro Dionisio Borda, que realmente hizo una muy buena reforma que redujo el impuesto sobre las ganancias de 30% a 10% lo que es hoy en día. Y la respuesta de eso, de la economía, es más crecimiento,
los ingresos del impuesto sobre las ganancias comerciales, ¿no? Aumentaron en términos absolutos, en términos relativos dentro del presupuesto, en términos de porcentaje del PIB. Es un ejemplo perfecto de lo que se llama en economía la Laffer Curve. La Laffer Curve dice es que si tú hay un punto óptimo para grabar una cierta fuente de ingresos. Pasando ese punto, lo más que aumentes la tasa, menos vas a recordar. Y volviendo sobre la misma curva, reduciendo la tasa, puedes aumentar los ingresos. Y eso es lo que pasó en Paraguay. Peter Hansen, usted trabajó en el Banco Mundial. La gente habla mucho de las recetas del Banco Mundial, las recetas del Fondo Monetario Internacional, que dicen la gente de izquierda han empobrecido a nuestros países. Ustedes han financiado la reforma educativa que ha sido un verdadero fracaso en el Paraguay. De las recetas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, más específicamente de las instituciones multilaterales, aquellas que no sirvieron en el Paraguay o no se llevaron a cabo y que usted lamenta, ¿cuál sería? Bueno, la receta básica, lo que se llamó el consenso de Washington, era realmente mantener un presupuesto equilibrado, no endeudarse demasiado, mantener precios que respondan al mercado, o más bien para que el mercado pueda responder a los señales que emiten el nivel de precios, mantener una inflación bien controlada. Y eso es lo que pasó en Paraguay, y para mí es una de las razones fundamentales del crecimiento que experimentó en Paraguay en estos años. O sea, fue un buen alumno del Banco Mundial. Fue un buen, se puso en práctica buenos principios económicos. No sé, no sé por qué traje pero alguien me mandó ayer algo que hizo Cicerón en el año 55 antes de Cristo. El presupuesto debe equilibrarse. Eso fue su discurso al Senado romano. La deuda pública debe ser disminuida. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. O sea, la receta no es tanto de Washington, son principios económicos de milenio, cómo manejar bien la economía. ¿Somos un país tan corrupto como se piensa? Eso es difícil para mí opinar. Primero porque soy extranjero en un país que me recibió, llevo 19 años acá. Tampoco quiero acusar a ningún gobierno, no puedo, no tengo experiencia, no tengo... Sí, lo entiendo. Ahora, si usted fuera paraguayo, y querría mejorar nuestra imagen afuera, ¿qué haría? Bueno, transparencia en todo lo público. En el presupuesto, en la ejecución, en particular los contratos de licitación, las licitaciones públicas, esa celeridad en los trámites burocráticos, y dejar el sector privado a crear riqueza. ¿Tenemos un sector privado capaz de hacerlo? Sí, yo confío mucho en el sector privado, tanto en la clase empresarial como en los obreros paraguayos. ¿Qué es lo más injusto que se dice de Paraguay afuera? Bueno, que todos son corruptos o llenos de narcotráficos, y no es el caso. Existen esos elementos. Seguro. Bueno, de lo que se lee, no me consta personalmente, pero de lo que se lea y lo que se escucha. Pero el paraguayo genuino es una persona muy agradable. Tiene el tiempo para conversar contigo, está abierto, y te hace sentir bien en casa, mientras que uno no lo ofende. Hay que manejarse, bueno... ¿Qué es lo que más nos ofende a los paraguayos viniendo de ustedes? Bueno, cualquier actitud de soberbio, de imposición,
de que sentido que de hacerle sentir inferior. Pero hay muchos paraguayos que son culpables de eso, no solo puede ser extranjeros, pero es la naturaleza humana. Y entre las cosas que cree usted como optimista, que me dijo que es, alguien dijo alguna vez que un optimista es un pesimista mal informado. ¿En qué es optimista? Yo soy optimista porque veo un país con mucha vitalidad, que está creciendo, que está queriendo la clase obrera. Yo veo que hay mucha gente que quiere mejorarse. Estoy hablando de mandos medios que quieren ir a tomar un curso, si no en la universidad o en un instituto, entender mejor de la contabilidad, adquirir un oficio. Y yo creo eso es muy positivo para el futuro. Peter Hansen con nosotros aquí en los estudios de Noticias Paraguay, desde su visión norteamericana, que vive en nuestro país desde hace tiempo y que fue representante del Banco Mundial, de las cosas que tenemos que hacer los paraguayos y de las cosas que debemos evitar que los extranjeros digan de nosotros. ¿Y dónde estamos? A la firma hay que hacer una gran revolución sobre el tema fiscal, inmobiliario, donde existe mucha injusticia y, como dicen los españoles, mucha tela marinera que contar y que cortar. Después de esta pausa, alguien que acaba de llegar de un pueblo marinero, de Portugal, ese país que hizo, entre otras cosas, avanzar extraordinariamente los confines del mundo con sus grandes navegantes, entre ellos Magallanes y otros. Después de la pausa, con nosotros el profesor en Lisboa, Luis Fretes. Uno de los mayores desafíos de Paraguay es la capacitación de su fuerza laboral. El profesor Luis Fretes ha abierto aquí en el Paraguay, en la Universidad Católica, un centro de políticas públicas. Es abogado, es politólogo, está haciendo también su doctorado en Lisboa, en la capital portuguesa. Su gran gusto llegó ayer de Europa. ¿Cómo nos ven a los paraguayos en el mundo académico y cómo se ve al Paraguay como entidad jurídica, Luis? Bueno, en el mundo académico el Paraguay es un objeto de curiosidad. En el campo de la historia, el Paraguay es un objeto que se trabaja con mucha pasión, especialmente en la Academia Europea. ¿Qué les atrae? Les atrae los acontecimientos del desarrollo del mundo jesuita, de las reducciones jesuitas, donde están involucrados muchos sacerdotes, investigadores, científicos, alemanes, franceses, italianos, portugueses, españoles, y lo que fue creado como ese modelo de una república independiente en uno de los momentos más fuertes del autoritarismo absolutista de las monarquías. Y luego también ese desenlace fatal de la destrucción de ese modelo con una terrible guerra que fue muy documentada en su época y que coincidió precisamente con algunas catástrofes naturales, como fue el terremoto de Lisboa, precisamente, en 1755, ¿verdad? Y que significó la decadencia de uno de los grandes imperios, que fue el Imperio portugués, y el inicio también de la crisis de otro gran imperio, que fue el Imperio español. Si uno mira el Paraguay en términos de evolución política, ¿dónde estamos? ¿Aún en transición? Nosotros estamos, a mi criterio, en una etapa que Charles Tilly dice de desdemocratización. ¿Qué significa eso? Que significa que luego de un periodo intenso de avances de derechos y libertades, se encuentra en un proceso de retroceso, en el cual están en peligro todas las conquistas que costaron décadas en alcanzarse. ¿De qué manera se hace ese proceso? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿De qué manera estamos destruyendo la democracia? Lo que sucede es que nosotros estamos viviendo en un periodo donde conviven por lo menos 3 generaciones que tienen
objetivos y experiencias vitales diferentes. Ujú. A mi criterio, nuevamente. La primera de ellas. La primera de ellas es que hay una generación que fue formatada en la dictadura Ujú. y que amoldó su expectativa de vida y su aspiración de insertarse en el mundo desde una perspectiva autoritaria, Ujú. donde el privilegio otorgado por la dictadura le abría todos los caminos. Hay otra generación, ¿Esa es numerosa? ¿Qué porcentaje de la sociedad? yo creo que está en disminución, Ujú. como una generación etaria. Sin embargo, tiene muchos seguidores entre los jóvenes. O sea, la mentalidad autoritaria está proyectada en los jóvenes. Que la mentalidad autoritaria no está relacionada exclusivamente con el abuso del poder, sino que está con el tener a disposición mecanismos que saltan las instituciones y saltan los procedimientos normales. Primera generación. ¿La segunda? La segunda es aquella que de alguna manera se enfrentó a la dictadura, que imaginó un país que podría ser libre, democrático, amplio, tolerante, pero que de alguna manera fue educado en una disciplina autoritaria donde algunos valores les cuestan aceptar, como por ejemplo son toda la ampliación de derechos. Ujú. Y que esa hoy en día creo que es una parte importante de la sociedad paraguaya, que aspira a tener libertades, democracia, instituciones democráticas, pero que por veces no es capaz de asimilar que la democracia significa reconocer los derechos de aquellos grupos que estaban invisibilizados, como los campesinos, que llegan a ser cavernícolas, o como los indígenas, que podrían llegar a ser menos que cavernícolas todavía. ¿La última generación de ellas? Y la última es aquella que es la más joven probablemente, o los más, digamos, progresistas de esta sociedad, que se han conectado rápidamente con el mundo, que están viendo que en la actualidad el orden mundial se ha transformado, que el orden mundial no pasa por tener la fuerza, el poder, las armas, sino que también está relacionado con la cultura, con la integración, con la comunicación, con la facilidad del transporte, aquellos que hacen negocios sin tener miedo a las fronteras, sin tener miedo a las distancias, donde los problemas ya no son lo que planteabas hace un momento del libre tráfico en los ríos o la Argentina. Automáticamente saltan la Argentina, saltan el Brasil y hacen negocios con China, hacen negocios con Turquía, con Indonesia, con Singapur. Y eso, creo que esa es una generación que cada vez más que es la que más presiona. Si la población paraguaya es mayoritariamente menor de 30 años, se supone que esa es la que va a triunfar por una cuestión biológica a muy corto tiempo. O en términos de mentalidades, ¿qué puede pasar para que esta democracia corra riesgo de implosionar? Creo que el principal problema no es un problema de edades, sino es que nosotros construimos nuestra vida a partir de ejemplos concretos. Y es así como, por ejemplo, vino Francisco acá y todo el mundo enloqueció con Francisco, como se diría vulgarmente, se apasionó por él, dijo un par de verdades que incluso se convirtió en discurso oficial del presidente en la toma de posesión y que después no es capaz de poder sostenerlo. Y entonces viene la contradicción. Y esa contradicción es la que verdaderamente está minando el proceso de democratización de nuestra sociedad. Que el proceso de democratización no es una cuestión que está relacionada con el aumento de leyes, no está relacionado con la creación de nuevas instituciones, sino que está con el ejercicio de cotidiano, expansivo de formas de conducta. ¿Vivimos un desencanto democrático? No, yo creo que no vivimos todavía el desencanto democrático. Esto puede ser peor. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso no acontezca?
tiene que haber un proceso, y creo que lo hay, porque esa es yo soy una persona optimista en este sentido. Creo que hay una conciencia clara de las personas, independientemente de su posición ideológica, política, de que esto es un país que tiene un enorme potencial, que tiene enormes condiciones, que es un país inmensamente rico, con personas extraordinariamente empobrecidas, y que ese empobrecimiento lo que nos está llevando es a la degradación de nuestra condición de vida, porque nuestras acciones se degradan, porque nuestras aspiraciones de poder vivir en una sociedad, ya no digamos justa, ya no digamos igualitaria, sino que digamos una sociedad equilibrada, una sociedad donde la gente pueda realizarse en sus aspiraciones, encuentra un freno en el enfrentamiento cotidiano con los grupos de excluidos, con los grupos desplazados, con los grupos olvidados. Unas personas que suelen venir con frecuencia a Paraguay dicen, nunca he visto tanto egoísmo y tanto cinismo entre nosotros los paraguayos. ¿Es verdad? ¿Percibes eso cuando vienes? Yo, honestamente, conozco mucha gente altruista. No encuentro esas personas cínicas que estás nombrando. El problema que yo a veces encuentro es que desde las diferentes, los diferentes roles que he tenido, me he encontrado con que hay una sensación en nuestra sociedad de que si no cortamos el camino, que si no encontramos la forma de poder engañarle a alguien, el atajo, estamos perdidos, no tenemos futuro. Y esa mentalidad, ese pesimismo, es creo el que nos lleva en cierta medida a encontrarnos con estas limitaciones. Estamos viviendo una crisis en el Guairá, que en cualquier otro sitio lo hubiera resuelto un juez de poca monta. Le hubiera preguntado, ¿es este el documento que usted escribió? ¿Usted lo firmó? ¿Usted lo entregó? Si la respuesta es positiva a todo eso, pues la resolución de la Junta Departamental vale. Si todo eso es negativo, pues se rompe el papel y el hombre continúa y se sanciona a los embusteros. ¿Por qué esa historia no pasa acá? ¿Por qué eso no podemos hacer? Porque vivimos en una sociedad de desconfianza. Nosotros hemos perdido la confianza hace mucho tiempo. Y esto no es una confianza que está relacionada exclusivamente con este gobierno o estas autoridades o estos líderes, sino que viene de un proceso anterior. Y esa es la gran herencia de la dictadura. Porque nosotros no podemos confiar en los liderazgos, en el mensaje de muchos de los que hoy en día gobiernan, porque hemos tenido un pasado donde el lema era paz y justicia, y lo que menos teníamos era paz y justicia. Ahora, alguien dirá, bueno, el profesor Fretes está hablando de algo que aconteció hace 28 años. El tirano murió hace 11 años hoy, en Brasilia, solo, exiliado. Ha pasado una generación. Ortega y Gasset decía, la generación se mide en 25 años. O sea, han sido más de 25 años. Tenemos una generación de gente nacida en democracia y todavía le culpamos al tirano. Yo creo que uno tiene que ver un poco en un sentido comparado esta situación. Nosotros a veces nos miramos demasiado el ombligo y creemos que somos los únicos del mundo que sufrimos de estas taras. Sí, usted viene de un país donde Salazar gobernó Portugal con mano de hierro por muchos años. Y que tiene sus admiradores. Y que también estoy seguro, como Stalin, tienen un montón de gente que lo admira en Moscú. O como Hitler tiene admiradores en Estados Unidos que son capaces de hacer grandes marchas. Así mismo. Y lo acabamos de ver hace un par de días. Entonces, me quiero referir precisamente al efecto de Charleston, que es lo que sucedió en Estados Unidos. Sí, el domingo pasado. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, el campeón de la libertad, el campeón de la democracia, tenga uno de los movimientos neonazis más grandes del mundo y más poderosos, más influyentes? Porque no es solamente la marcha, sino es que ese tipo de líderes son los que han apuntalado, por ejemplo, un candidato como Trump. No estamos hablando de una cosa menor, sino que estamos hablando de precisamente del hegemón, del que marca la agenda global. Nuestra construcción identitaria, aislada del mundo, con Francia cerrando el país a cal y canto,
con Stroessner aislado del mundo también por 35 años, ¿eso nos perfila un carácter de ver al mundo como hostil? Mira, creo que precisamente hiciste en la introducción la presencia de Bonpland, de Longchamp y de los hermanos Robertson, que fueron los grandes cronistas de aquella época y que después nos describieron a nosotros, a los paraguayos. Pero los paraguayos no existíamos en ese momento. Nosotros no teníamos una identidad nacional. Nosotros no existíamos como paraguayos. Nosotros existíamos como asuncenos, como tobateños, como concepcioneros, como pilarenses. La gente tenía o una identidad local o una identidad americana, que eso también es una cuestión importante. Hay que ver que la carta que manda Bolívar a Francia le dice, por la libertad de le dicen, los millones de americanos pedimos, los millones de americanos. ¿Qué significa eso? Que nosotros tuvimos que construir una identidad y uno de los constructores de esa identidad es Francia. Eso no quiere decir que sea una identidad positiva, porque también nosotros tenemos que reconocer que el Paraguay es una entidad geográfica que depende y necesita de sus vecinos. Y que esa identidad geográfica tiene que ser conjugada, tiene que ser articulada con una identidad moral, intelectual, capaz de poder relacionarse con todas ellas. Y cuando nos negociamos o tratamos con los vecinos, ¿cuál es nuestra mayor debilidad frente a argentinos y brasileros? Con los que más tenemos trato, no digo bolivianos, pero ¿qué nos hace minimizados ante ellos en las mesas de negociación? Dos cosas. ¿Por qué perdemos siempre contra argentinos y brasileños? Yo creo que nosotros tenemos dos cosas. Una de ellas es la falta de continuidad de nuestras políticas públicas, especialmente en la política externa. La otra es la falta de principios, porque nosotros enarbolamos un principio y rápidamente cambiamos el principio. Normalmente por situaciones, por condiciones de situación. Y creo que el ejemplo más palpable, contemporáneo, y que da la polémica, es el hecho de que Paraguay resistió la sanción del Mercosur en el año 2012, con una base sustentada de principios y de análisis sobre los acuerdos de la cláusula democrática 2, ¿verdad? Y sin embargo es uno de los propulsores de la sanción a Venezuela, utilizando eso mismo que había resistido. Entonces, si nosotros ya tenemos una posición asumida que en definitiva no logró solucionar el problema de fondo y que dejó mal parado al Mercosur ante la comunidad internacional como una entidad que no tiene ninguna fuerza, ¿cómo es posible que el Paraguay, que necesita del Mercosur, no sea capaz de hacer revisar esa posición? Y esa es una falta de principios por parte nuestra. ¿Debilidad de Cancillería? No, yo creo que la debilidad de la Cancillería es independientemente de la falta de principios, porque eso tiene que estar articulado con las políticas públicas. Y eso es política de consensos y de acuerdos nacionales. Y eso es lo que nos falta probablemente. El profesor Luis Fretes con nosotros aquí en los estudios. En la última parte estaremos conversando con un ex canciller, con un ex representante del Banco Mundial y también con el profesor Fretes acerca del por qué esta posición de Paraguay en el mundo y qué esperamos del concierto mundial desde el sentido del aporte de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Después de la pausa. Paraguay posee una burocracia gubernamental inadecuada. En la última parte de nuestro encuentro de esta noche, el Paraguay en el mundo, hemos tocado con nuestros invitados diferentes aristas, la percepción del país a lo largo de este proceso democrático. El profesor Fretes nos alertó diciendo que estamos en un proceso de desdemocratización que puede ser bastante peligroso. Peter Hansen, que es un optimista consuetudinario, nos dice que todavía tenemos un gran margen para crecer. Rubén Ramírez Lescano nos afirma de que hay que invertir mucho en materia educativa y que hay que cambiar la forma de organización del Estado. Si esto tuviera que empezarse por algún lado, ¿por dónde empezamos, Rubén Ramírez Lescano? Yo empezaría desde el punto de vista prioritario, que es el tema educacional. ¿Y ahí qué hay que hacer?
Ahí hay que invertir intensivamente en capacitar a los capacitadores. De hecho, se está haciendo de alguna forma, A los pero no maestros. en la medida en que esto es necesario para transformar el país. Es el capital más importante que tenemos para aprovechar el bonus generacional que se impone. Invertir intensivamente en infraestructura para permitir de que nuestro país pueda integrarse nacionalmente y de ahí proyectarse a la región y al mundo. Un país sin litoral marítimo, insisto en ese concepto, que no puede comunicarse entre sus dos capitales principales, Asunción y Ciudad del Este. Nos demoramos más de 5 horas en transitar esa ruta. Estamos haciendo las cosas mal y tenemos que mejorar, y hay oportunidad de hacerlo. Ahí tenemos mucha energía, nos hubiéramos puesto a trabajar un tren de alta velocidad y hubiéramos hecho ese viaje mucho más rápido y mucho más pronto. Fantástica Europa en ese sentido, con trenes de alta velocidad. Málaga, Madrid, 570 kilómetros lo hacen en 2 horas. El TGV de Marsella a París, 820 kilómetros lo hacen en 2 horas 15. Ya no hay vuelos entre París y Bruselas, porque ese mismo tren lleva a los pasajeros del Charles de Gaulle directo a Bruselas, por ejemplo. ¿Por qué no tener mayor imaginación? ¿Por qué seguimos anclados en pensar el viejo país? ¿Por qué queremos ser fieles a nuestra historia y no fieles a nuestro futuro, profesor Fretes? Yo creo que el hecho de ser fieles a nuestra historia también nos hace fieles a nuestro futuro. Lo que sucede es que cuando nosotros estamos avanzando en cuestiones, por ejemplo, como decía Rubén, de la educación, esto no es una cuestión de información, esto no es una cuestión de tener más títulos, ni de capacitar a la gente para que sea un buen herrero o un buen plomero, sino que es de una educación para poder desarrollar la conciencia del ser humano, para ver cuál es la forma de sociedad que quiere vivir, precisamente para poder potenciar lo que tenemos los paraguayos, que es el altruismo y es la enorme capacidad de convivencia humana que tenemos. Lo que nos está faltando a nosotros, y creo profundamente en eso, es que hemos perdido el norte de lo que es nuestra propia esencia. Y nuestra propia esencia es que somos un pueblo pacífico, profundamente espiritual, ¿verdad? Y que hemos sido violentados no solamente por dictaduras, sino también por sistemas económicos que han venido a destruir un sistema de convivencia donde ponen como prioridad única y exclusivamente el desarrollo económico-financiero. Y es ahí donde nosotros somos más débiles, precisamente porque tenemos algunas limitaciones geopolíticas relevantes y sin embargo tenemos otras que tendríamos que potenciarlas. ¿Está de acuerdo Peter Hansen que tenemos un modelo financiero que vino a romper muchas de nuestras virtudes? No, no lo veo así. Digo, primero, estoy de acuerdo muy bien con Luis sobre la característica del pueblo paraguayo, que es muy religioso, tiene espiritual. Y es una de las razones que yo me decidí quedarme en Paraguay, porque me gusta la cultura y me siento bien acá. Pero yo creo si hablamos de desarrollo y de acelerar el crecimiento de la economía, tenemos que ser también abiertos al rol del capital privado en el mundo. Y uno de los grandes desafíos yo veo que Paraguay todavía no logró es la capacidad de incorporar capitales que sean nacionales o externos en el desarrollo de la infraestructura, en el financiamiento de la infraestructura. El gobierno actual comenzó con un programa de APP y lamentablemente todavía no concretó ninguna. Pero tú hablas de Unión Europea, de España, que tiene esos trenes de gran velocidad y carreteras de primera, que es verdad, pero tuvo un fuerte apoyo de la Unión Europea. Fuerte apoyo del Paraguay no lo tiene. Lo mismo Portugal. Aunque hay ese fondo de compensación en Mercosur, es muy insuficiente en comparación a las necesidades. Conexión con Ciudad del Este, un transcontinental, ferrocarril transcontinental, llámase lo que puertos multimodales,
Eso es más allá de la capacidad financiera del pueblo paraguayo en este momento. Por eso necesitamos socios que están dispuestos a arriesgar su capital dentro de un marco que asegura los intereses del Estado. Hay Sí. un dato importante, Benjamín. Paraguay, junto con Perú, son los pocos países en el continente y probablemente en el mundo cuyo sector privado tiene un endeudamiento 3 veces más que el sector público. Eso implica de que el sector privado paraguayo es en realidad hoy día el motor del desarrollo económico en nuestro país. Y ese es un elemento importante. Y si vemos las últimas cifras de crecimiento del primer semestre de este año, según el reporte del Banco Central, estamos viendo que quienes están contribuyendo al sector de la construcción, el sector servicios, determinado por una coyuntura económica favorable hacia Paraguay, porque mantuvo esos fundamentos macroeconómicos que señalabas vos, Peter, también, y porque hay una coyuntura desfavorable en Argentina, en su economía, con un retraso del tipo cambiario que resta su competitividad y con una crisis institucional en el Brasil. El profesor Fretes habló de problemas con los principios en nuestra política exterior. ¿Tenemos esos líos? Nosotros tenemos conflicto de principios y esos conflictos están vinculados principalmente con la necesidad de abordar una serie de negociaciones que deben ser replanteadas. Vamos a tener en el 2023 esa oportunidad con el tema de Itaipú. Tenemos hoy día la oportunidad de seguir discutiendo sobre Yacyretá, sobre la ampliación de esa obra. Pero realmente la necesidad de que se generen condiciones de negociación en el ámbito del Mercosur sí es importante. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Eso tiene que ver, decías, sobre cuestión de que no visualizamos con claridad una relación directa entre lo que creemos y lo que hacemos. ¿Eso es una especie de cinismo internacional puesto en política o no? Proclamo algo, digo algo pero no lo hago. Doy cuenta de algo que no soy. Lo repito varias veces como un mantra, pero eso no significa que yo sea. Y eso es lo que nos quita imagen en el exterior, precisamente. ¿Y nos hace qué? ¿Poco serios? Nos hace invisibles. Invisibles. Sí. No nos ve. No, porque no tenemos una posición. ¿Qué impacto tuvo en Europa lo que aconteció aquí con el tema de la Constitución? La quema del Congreso, la muerte de un joven al interior de un partido político, ¿o eso tampoco importó mucho? No importó mucho, solamente hubo un elemento que fue verdaderamente llamativo, que fue la quema del Congreso, porque al mismo tiempo había manifestaciones multitudinarias en Brasil y en Venezuela, y violentísimas. Y Venezuela es un país que tiene un enorme efecto a nivel internacional por la cuestión energética, ¿verdad? Porque, Y mucho en Portugal, porque y hay en muchos Portugal, portugueses viviendo en Venezuela. Sí, pero estoy hablando a nivel, digamos, europeo, ¿verdad? Y, sin embargo, la manifestación más violenta fue la de quemar el Congreso, porque es una cosa verdaderamente inusual y al mismo tiempo en un país donde las fuerzas de seguridad son consideradas muy represivas. Nosotros somos un país que tiene un historial, por lo menos muy estudiado, sobre sus fuerzas de seguridad que siempre han controlado esta sociedad. Peter, ustedes tienen un presidente llamado Donald Trump, que ha vuelto a Estados Unidos más endogámico, más mirándose para adentro como nunca. ¿Eso qué va a impactar en el mundo? ¿Va a ser una especie de, véanse ustedes con sus problemas que tenemos suficiente con nosotros, vamos a construir un muro para aislarnos de los mexicanos, vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, probablemente acabemos con el NAFTA? ¿A dónde va un Estados Unidos endogámico y qué impacto podría tener en países como los nuestros? Bueno, yo no estoy acá para defender ni atacar las políticas de Trump, pero yo creo que tu interpretación no está totalmente acertada, porque recién hoy día mismo comenzaron las negociaciones con México sobre el Tratado de Libre Comercio, la NAFTA, y el objetivo
tú mencionaste, hay que poner objetivos, intereses comunes sobre la mesa. Y el objetivo de los mexicanos es reequilibrar ese balance de comercio ¿no? a través de un crecimiento en el comercio, no quitando de uno para ganar al otro. Y lo de Trump, yo creo el objetivo americano también es reequilibrar algunos que son percibidos injusticias hacia la pérdida de Estados Unidos en términos de pérdida de puestos de trabajo. Pero yo quisiera volver a la diplomacia paraguaya. Yo veo que hay algo que está pasando que se va a tomar nota o se está tomando nota en el exterior sobre el comportamiento, porque en los últimos 5 años Paraguay puso los pantalones largos en defenderse ante los ataques de Mercosur. Hoy en día está liderando dentro de Mercosur una política de insistir en la restauración de democracia en Venezuela. Esas son políticas externas que no he visto en los previos 15 años que estuve acá. O sea, bueno, una sí. Fortaleza de... Fuimos gobierno fue el que readmitió a Venezuela, no lo olvide Peter Hansen de eso. Pero fue este gobierno que le dijo todo lo que aconteció ahí en la última reunión donde nos sacaron a nosotros y metieron a Venezuela, pues ahora aplaudimos el regreso de Venezuela al Mercosur. Y es el mismo que está ahora sancionándolo. Y todo en un periodo de 4 años. Hubo un cambio de pareceres entonces. Venezuela sigue siendo la misma cosa hace un buen tiempo. No está inventando absolutamente nada autoritario nuevo Maduro, ¿o usted cree que sí? No, Maduro está empeorando o fortaleciendo su autoritarismo. Pero yo veo hoy en día un Paraguay, una diplomacia paraguaya que está acertando más sus principios. ¿Están de acuerdo? Yo quisiera reflexionar un poco lo que dice Peter, que me parece, coincido en algo, que la diplomacia paraguaya en los últimos, no diría 5 años, diría un poquito más. Creo que habría que retrotraerse al periodo de Rubén también, porque el Paraguay ha cambiado su enfoque de ser una diplomacia exclusivamente formal y al mismo tiempo de procura de préstamos para poder garantizar la infraestructura o el desarrollo, a ser una diplomacia más de comercio abierto. Y eso es lo que ha impulsado el mejoramiento de la diplomacia en el sentido económico. Y por lo tanto nosotros hoy en día tenemos un principio de diplomacia económica, un principio. Ahora bien, ¿qué sucede? Que ese principio de diplomacia económica ha sido en los últimos tiempos, ha sido de vender el país como un país de oportunidades para ganar dinero. Y eso tiene que ver, eso es bueno en la medida de que pueda atraer capital, pero también tiene que estar acompañado con un alto componente de responsabilidad social, de que va a desarrollar también las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, porque solamente ahí el capital se siente seguro. ¿Pero acaso esa imagen débil de Paraguay no ha llevado a que los que vinieran acá fueron todos maquiladores? No vinieron los grandes empresarios brasileños a radicarse en Paraguay. Y los que vinieron tienen graves líos financieros, como la planta esta de paquetadora de carne en la zona de Belén. O sea, no hemos sido capaces de atraer los grandes nombres, los grandes capitales al Paraguay. ¿Por qué? Porque precisamente el capital hoy en día no solamente viene en función del lucro, es un gran incentivo, sino que también viene a un espacio geográfico, institucional, social, donde tiene que haber un cierto equilibrio. Y en una sociedad tan desequilibrada como la nuestra, la gente se siente insegura. Rubén Ramírez Lascano, usted cuando fue canciller, Paraguay intentó acercarse a China. ¿Por qué Paraguay no tiene embajada en Beijing y por qué continúa con Taipei? En primer lugar, nosotros intentamos establecer un vínculo, en principio comercial. Propusimos una relación consular inclusive, y el gobierno de China continental puso como condición la ruptura de relaciones con China-Taiwán en ese momento, hoy Taiwán, para iniciar conversaciones. Este proceso no era conducente.
Taiwán es un aliado estratégico de Paraguay, lo sigo sosteniendo. Creo que es un país que ha tenido la proyección importante desde una perspectiva de un relacionamiento sin desconocer la importancia que tiene China continental en el comercio, en el desarrollo y en las oportunidades. Cuando lo intentó Lugo, Beijing dijo no, ahora estamos con muy buenas relaciones con Taiwán y hemos decidido no comernos aliados mutuamente. Así que no puede usted ni rompiendo con Taiwán asegurarse de que abra embajada en Beijing. Así es. ¿Y ahora? Y este es un momento especial para China, que tiene una política de expansión de una manera confusa desde el punto de vista de la política exterior. Y hablamos de la relación que tiene China con Venezuela, con Cuba y con otros países en una situación de tensión como Corea del Norte, que implica una diplomacia totalmente distinta. Y en nuestra región orientada hacia la posibilidad de tener proveedores de alimento, de energía, e invertir en transporte y comunicaciones para que el compre nacional chino sea más barato. Si usted fuera canciller, ¿estaría de acuerdo en abrir embajada en Beijing? Yo estaría de acuerdo en abrir embajada en Beijing siempre y cuando haya condiciones adecuadas para que eso se efectúe. Peter Hansen, Rubén Ramírez Lescano, Luis Frentes, gracias por compartir esta noche con nosotros. Esta mirada al Paraguay desde la perspectiva de cada uno de ellos y dónde estamos como nación y qué posibilidades y qué alternativas y opciones tenemos en un mundo en cambio, en un país que tiene una larga tradición aislacionista como el nuestro y que se abre al mundo en condiciones realmente superiores a muchas de nuestras capacidades instaladas en el propio Estado. Nos reencontraremos el próximo miércoles para hablar de otro tema de actualidad aquí en Contexto. Buenas noches, buena suerte.